Gloria a Dios. Cuando hablamos del Señor, ¿no? Y le aplaudimos, le adoramos, lo hacemos de nuestro espíritu. Amén. A ver si mejoramos ese aplauso y ese gozo del Señor. Amén. Que salga dentro tuyo. Que salga dentro tuyo. De que lo grabaste, de que lo invitaste, de que estás. Amén. Gloria al que vive. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor. Te alabamos, te exaltamos, papá. Tú eres grande y poderoso, papá. Oh, santo eres, papito. Gracias, papá. Muchas gracias, Señor. Qué hermoso estar en tu presencia, papá. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos, mamita. Gracias, Señor. Me acompañan, vamos a abrir la palabra en Lucas. Lucas 4:14 al 30. Es una palabra que, saben que, mientras que de mañana muy temprano, el Señor me hablaba, más esta palabra estuvo toda la noche hablando conmigo. Porque cuando Jesús viene del desierto, de pasar el proceso de encontrarse con Satanás, sí, en esas 3 áreas que quiso pegar sobre Jesús, tentarlo para debilitarlo, para sacarlo del propósito, pero sabemos muy bien que es Dios mismo, que Jesús es Dios, amén, y que por eso no puede vencer las tinieblas al reino de la luz. Y saben que mientras que Él salía del Jordán, dice que del desierto, dice que salió empoderado, amén, sale en su ministerio, en la plenitud de su ministerio, porque ahí empieza su ministerio fuerte, Jesús. Dice que cuando iba a predicar la sinagoga, ¿qué es una sinagoga? Era un lugar donde se juntaban, sí, los judíos a dar la palabra. Pero ¿quién eran los encargados? ¿Quién era el que llevaba adelante esa reunión, ese lugar? Se decía que habían 10 familias, formaban 10 familias en un grupo para que puedan estar en ese lugar para adorar y glorificar el nombre del Señor. Hasta las escuelitas hacían bíblicas, se enseñaban a los chicos en la escuela. Eran encargados, no era un sacerdote que estaba encargado, no era una persona que era de alto rango, digamos, o alguien que tenía, sino que era una persona encargada de ese lugar. Amén, más algún ayudante. Y 10 familias que se juntaban a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Ellos llevaban siempre a una persona para predicar, o sea, un rabí, un maestro de la palabra, alguien que podía, sí, impartirle la palabra de Dios. Era la costumbre de ir todos los sábados. ¿Y saben que Jesús tenía la costumbre de qué? De ir los sábados. O sea, Jesús, ahí lo vemos que hacía culto, o sea, que iba a la reunión. Esto nos habla de qué importancia es la reunión, el culto al Señor. Pero fíjense que quiero ver la diferencia entre momentos y procesos en Jesús, donde a Jesús lo querían sacar de la sinagoga, lo querían echar, les molestaba. Pero primero dice que estaba todo bien y que Jesús era grande, era poderoso, había en él una gracia importante que todo el pueblo le veía y decía, ¿qué pasa con este hombre? Que hay poder y autoridad, es un profeta, es un siervo, algo hay. Todavía no se les revelaba que era el Hijo de Dios, pero veían que había un siervo que venía de parte de Dios porque hacía grandes cosas. Era en su principio en el ministerio. Así como cada uno de nosotros que vivimos en un principio de ministerio, donde parece como que pasan por las ventanas, la gente viene, corre, se desespera y después parece como que va más tranquila la cosa. Pero en realidad el que va más tranquilo es uno. No es el Señor camina de la misma manera. El camino del Señor es acción, es poder. Hay cambio en las personas, en la vida de cada uno, y siempre lo que hace es multiplicarse, y eso habla de los frutos. Pero vamos a encontrar a Jesús, fíjense en los primeros 2 versículos, acompáñenme a la palabra, en Lucas 4, 14 y 15. Fíjense en cómo estaba Jesús cuando recién salía del desierto. Dice, 14,
Lucas 4, 14 y 15. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Ahí estábamos bien. Vino que salió empoderado en el Espíritu, iba a la sinagoga, rendía culto al Señor, predicaba, enseñaba, y lo hacía con hechos. Quiere decir que le funcionaba lo que predicaba. A nosotros, cuando predicamos, si hablamos del amor, se tiene que ver el amor en nosotros. Si hablamos de multiplicar, nos tiene que funcionar el multiplicar. Si hablamos de sanar, se tienen que sanar las personas en el nombre de Jesús. Porque los cielos se abren cuando los hijos de Dios claman al Señor, y en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, las personas se sanan, se restauran, se liberan. Amén. Es el mismo Jesús que en su principio de ministerio todos lo alababan, todos lo escuchaban, todos hablaban con él y estaban todos, amén, lleno del poder y el fuego del Espíritu Santo. Amén o no amén. Amén. Y ahora vamos a seguir leyendo, donde dice, fíjense en cómo era Jesús en un principio y cómo Jesús fue procesando su ministerio y cómo lo querían sacar, de tal manera que lo sacaron. ¿Cómo el Señor lo van a sacar de una sinagoga? ¿Cómo lo van a agarrar y lo van a querer matar? Si en el principio. Y aquí encontramos en la palabra que Dios nos revela que aquel que trabaja y que sirve siempre está expuesto. Siempre va a ver con él. De una manera que cuando vos estás en un proceso de crecimiento, todo parece que va viento en popa. Como que todo está lindo, como que todo está bueno, que vos vas al trabajo y las puertas se abren, que cuando empezás el ministerio las cosas van bien en tu casa, pero después en el proceso empiezan los problemas y las crisis. ¿Por qué a mí me pasa a mí si yo estoy sirviendo al Señor? Ahora que empecé la iglesia va peor. ¿No se preguntó muchas veces por qué cuando voy a la iglesia va peor? Y mucha gente le pasó. Qué feo cuando te lastima una persona de afuera, no, ni problemas, pero cuando la iglesia más lastimó y más golpeado está, y se siente mal. ¿Amén o no amén? Amén. ¿O me pasó a mí solo? A todos nos pasa. En el proceso. Amén. Que Dios nos revele esta palabra para poder poner por obra. Seguimos en el versículo 16 del capítulo 4. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Hasta ahí estamos. Fíjense que se le da lugar a Jesús a leer las Escrituras. Quiere decir que él acostumbraba, y esto es muy importante, que tu casa es la iglesia. La iglesia es tu familia. Él sentía en su corazón, él ponía de todo su ser para ir y predicar y enseñar la palabra. Él iba a ese lugar a ministrar la palabra. Quiere decir que Jesús nos enseña qué importancia es el culto. Que tu iglesia es tu casa, la casa de Dios. Si bien lo hace figurativamente, lo hace así simbólicamente, porque la casa de Jesús es nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Pero Jesús en costumbre, igual que el apóstol Pablo, no hagan como los gentiles que tienen por costumbre de no congregar, sino que nuestro Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, nos enseña que estar en ese lugar, predicando. Y cuando dice el apóstol Pablo, cuando estemos orando y estemos clamando para que el Espíritu Santo se despierte en nosotros y ore y clame y predica el tiempo y fuera de tiempo, está diciendo dentro de la iglesia, en tu casa, en el trabajo, donde te muevas, el Espíritu Santo se va a mover con vos. Amén. Amén. Pero acá Jesús lo encontramos que entró a la sinagoga a leer las Escrituras, que era Isaías 61, 1 y 2. ¿Qué dice la palabra acerca de Isaías? Isaías el profeta estaba hablando de lo que iba a acontecer en la vida de Jesús. Que pronto Jesús iba a impartir eso de su Espíritu y dejar su Espíritu Santo, que es el consolador de nuestra vida, para cumplir el mismo propósito.
Por eso no es algo que te asombre de que te vaya a veces mal o que tengas problemas. Porque se parece como que todo el mundo se da vuelta y parece que está en contra tuyo. Pero vas a ser probado en todas las áreas. ¿Amén o no amén? Amén. Yo me había asustado, pensé que a mí solo me pasaba eso. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todas las sinagogas estaban fijos en él. Hasta ahí estaba todo bien. Hasta ahí lo que estaba hablando del ser el ungido. Hasta ahí estaban todos los ojos mirándolo a ver qué es lo que iba a decir, qué es lo que iba a pasar. Porque era el mismo Jesús el que se cumplía en las Escrituras. Amén. Y seguimos leyendo. Y dice, enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, ahí empieza Jesús a hablarle, decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillosos de la palabra de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él le dijo, sin duda me dirás este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Jesús sabía que cuando iba a predicar esto se le iba a venir el mundo en contra. No es que él no sabía, no es que él agarraba y dijo, no, yo no voy a predicar lo que Dios me mandó, mi Padre no, sino que lo que el Padre le dijo tenía que cumplirlo. Y estas escrituras se cumplían, pero cuando ya dijo que Él me ha ungido para hacer tal cosa, para cumplir tal propósito, o que yo tengo que hacerlo, porque no puedo decir voy a ayudar a los cautivos, pero no voy a ayudar a los enfermos. Voy a ayudar a los enfermos, pero no a los oprimidos. Yo no puedo dejar de obviar las cosas que Dios me mandó. Acá Jesús estaba diciéndole a todos que lo mandó con un propósito y esa palabra se cumplió porque el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios estaba sobre las personas, en las personas, y ellos no lo veían. Estaban los escribas, los fariseos, aquellas personas que te señalan con el dedo las cosas que haces o decís. Sin embargo, quien se movía bajo la gracia, dice la palabra, bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Dios, ¿quién era? Jesús. La gente cuando lo veía decía, pero este no es José, el hijo del carpintero. Este no es Lisandro, el que está trabajando con un camión en Pepe. Aquel hombre que está sirviendo al Señor. Este no es el hombre de acá y de allá, o esto del otro. O sea, poné tu nombre en ese lugar donde Dios dice que ha ungido. Te da el Espíritu Santo para que cumplas un propósito. El Espíritu Santo es el que te liberó, el que te sanó, el que te restauró y te está llevando a la vida eterna.
Ese espíritu mismo que cuando vos tengas problemas y tengas crisis y así quieran sacar de los pelos para que no hables de Dios, Dios te va a sacar y nadie te va a tocar. Porque así pasó por el medio y nadie lo tocó. Por la fe que se movía en Jesús era el mismo Dios. Por eso muchas veces somos quebrantados, tenemos crisis, hay miedo, hay tristeza, hay dolor, hay muchas cosas que pasan alrededor de la vida del hombre o la sierva de Dios. Pasan muchos procesos que de la única manera que puedas agarrarte y sujetarte en Dios es decir, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, hablame, decime qué tengo que hacer y qué tengo que no hacer. Jesús encontró que cuando les relata Isaías 61 unido, le estaba diciendo que Dios Todopoderoso estaba cumpliendo la palabra, se cumplían las escrituras por medio de Jesús. Y que Jesús en la tierra, nada más y nada menos, tenía que dar el testimonio de que le funcionaba. Porque Jesús viene a mostrar el testimonio de alguien que le funciona en la tierra. Alguien que se está mostrando que lleno del Espíritu Santo, lleno del poder y el fuego, cosas que te van a levantar, cosas que te van a pasar, no te vas a detener por eso. Jesús puede haber agarrado y decir, bueno, yo no hago más nada. Si cada vez que hago algo me van a pegar, me van a golpear, o me van a sacar de la iglesia, me van a sacar de un lado, quiere decir que está pasando. Que hago mal las cosas. No es que haga mal las cosas. Es que cuanto más te metes en el Señor y más querés obrar el poder de Dios, se van a levantar temporales, tempestad, muchas cosas se van a levantar. Y acá Jesús nos muestra que aún te quieren sacar, y aún te quieren matar, y aún quieren tirarte de un barranco, cuando vos sos llamado con propósito, el Señor te va a restaurar, te va a sanar y te va a sacar a buen puerto. Amén. Amén. Jesús, cuando empezó a predicar, fíjense que el propósito de nuestra vida, así en Jesús, fíjense que Él dice bien claro, que cuando Dios lo ungido, lo ungió con un propósito. Primeramente, dice que de poder darle palabra, predicarle a las personas pobres. Esas personas pobres que viven en el mundo espiritual, que no tienen el Espíritu Santo, o que literalmente no tienen dinero, les viene a dar una promesa que no van a vivir para siempre. Que cuando conocen a Cristo, esas personas van a ser ricas, van a ser especiales, van a ser afortunadas, porque su vida va a cambiar. Eso vino a decirle Jesús a los pobres. Que no van a vivir siempre de esa misma manera, que va a haber un cambio. Cuando le dice a los enfermos, a los quebrantados, que están de corazón, esas personas que están de luto, que pasan por tristeza, por dolor, por depresiones, por enfermedades, Dios te vino a sanar. El Espíritu Santo vino a hacer la obra en tu vida para sanarte. Imagínense que los hermanos estaban escuchando esa palabra y se gozaban porque era la palabra de Dios que estaba saliendo del profeta Isaías. Todos gozosos, todos contentos con Jesús. Hasta ahí estaba todo bien. Y Jesús lo que estaba diciendo es que todo eso el Espíritu Santo va a hacer en la obra de las personas. Que el Espíritu de Dios hace esas cosas. Que liberar a los cautivos son las personas que le dio a la iglesia. Eso se lo dio toda la iglesia. Que liberar a los cautivos son las personas que están presos dentro de sus casas. No presos en barrotes porque están cumpliendo una condena. Porque mucha gente dice, no, por los presos que están en la... No, está hablando de los presos espirituales. Aquellos que puede estar en su casa, puede estar en una cárcel, o puede estar donde está, en su trabajo, en su casa, en su familia, con sus hijos. Cuando Dios viene a tu vida, viene a sacar todo eso. Viene a cortar todo barrote para que seas libre. Amén. Amén. Y ese Jesús el que presentamos que es vivo. Porque no es que murió, dio su vida, nadie se la quita. Por nosotros. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, que dice que llevó cautivo la cautividad, hizo que Dios dones a los hombres, lo que estaba diciendo la palabra, que acá el dueño es Jesús de todas las cosas. Y Él nos compró con su sangre, porque fue derramada como aquel cordero inmolado, figura del Cristo Redentor.
Ahora Jesús, cuando viene predicándole Isaías 61, unido, y le viene diciendo y relatando todas las cosas que van a acontecer cuando el reino de Dios se acerca a la vida de las personas, que todas estas personas, o estos nombres, o estas cosas que van a ser las características de lo que hace el Espíritu Santo, lo que está diciendo, ustedes también lo van a hacer. Pero ellos todavía están en la etapa de no aceptarlo a Cristo como aquel Redentor, como el sanador, como el Dios Rafa, sino que le tenían como el hijo del carpintero, como el hijo de José, como aquel, ¿sí?, que viene y comparte una palabra en la sinagoga, como que viene a traer una palabra y esa y nomás se queda y es suficiente porque el trabajo lo hace nosotros. El trabajo de ministrar lo hacía un sacerdote o una persona que tenía allegado así a los fariseos en ese tiempo, o alguien acercado a aquellas personas que tenían un compromiso con la sinagoga, o de que el que estaba encargado de la sinagoga lo llamaban para predicar. Pero Jesús no lo nombra como el especial o como aquel que siempre viene a predicar, sino que lo veían como una persona que venía a servir a Dios y que compartía una palabra. Pero esa palabra ya no era compartir, sino era impartir algo que venía del cielo, algo que se iba a cumplir, algo que iba a suceder en la vida de Él y luego en nuestra vida. Por eso nosotros muchas veces decimos, pero ¿por qué a veces las cosas nos pasan a nosotros? Porque el diablo vino solamente a robar, a matar y destruir. Es lo que vino a hacer, hurtar. Cuando vos no te das cuenta, te sacan las ganas, el deseo de predicar, las ganas de vivir. Por eso, ¿pero por qué? Jesús le dice, como este dicho que se habla mucho, ¿por qué si vos sos médico, por qué no te sanás a vos mismo? O por qué no acá en la tierra, donde vos naciste, donde venís a la sinagoga, ¿por qué no sanás a los enfermos? ¿Por qué no sanás? Porque había una incredulidad tan grande que le faltaba creer. La persona que estaba pasando por ese proceso, por eso Jesús le dice, porque no soy profeta en mi tierra. ¿Por qué Jesús dice eso? Por la incredulidad que había en ese lugar. Por eso no se podía revelarle a las personas y los querían matar. Era más fácil señalarlo, tirarlo a un despeñadero, como es un barranco, tirarlo de un monte, un barranco y matarlo, que era más fácil para ellos. Por eso Jesús nos muestra a nosotros, cuando dice en la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él se mostró el testimonio. Cuando nosotros predicamos a un Dios vivo, que estuvo en la tierra y que está en nosotros y sigue estando en la tierra por medio de su Espíritu. Al cual fue humillado, fue criticado, más tarde fue crucificado. Pero ellos sabían lo que iba a acontecer. Y todo en su tiempo hizo un proceso. ¿O crees que en nosotros no hay ese machacar, golpear, maltratar? Que muchas veces la gente, tu familia, los vecinos, en el trabajo, donde vos te movés, siempre viene eso a tu vida. Y vos decís, pero ¿por qué a mí? Y yo te digo, ¿por qué no a vos? ¿O por qué no a mí? Entonces muchas personas que flaquean y se quedan en el camino y dicen, ¿por qué? Si yo hago esto, yo hago lo otro, me va mal. Por acá Jesús nos está mostrando que cuando vos empezás a pisarle la cola al diablo, cuando empezás a decirle que el diablo no tiene que hacer más nada en tu casa ni en tu familia, el diablo se levanta en contra de los hijos de Dios y busca que tu vida sea cada vez peor. Pero aquellos que confían en Jehová renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, dice el Señor. Vendrán fuerzas del búfalo, los que esperan en Jehová. Por eso Cristo se presenta en esta mañana en nuestra vida y nos trata de llevar a poder entender y que se nos revele que las cosas van a acontecer igual.
Los problemas van a venir igual. Mucha gente, muchos hermanos, muchos cristianos dicen, a mí me gusta la paz. Le digo, estás en otro canal. A mí me gusta estar en un lugar donde nadie me moleste. Estás en otro canal. Y no ese es justamente el de Cristo. En el canal que estás vos, es que todo hay. No hay oración, no hay búsqueda, no hay tiempo para el Señor y lo dejas a un costado. Por eso el cristiano quiere solamente paz. Acá Jesús te está mostrando que van a venir problemas, que van a venir, porque todo aquel que sirve al Señor sabe lo que estoy hablando. Aquellos que se ponen en la brecha saben de lo que estoy hablando. Y aquellos que aún están pasando por procesos de crisis, problemas, saben también de lo que estoy hablando. Que el único que puede sacarte adelante es Cristo. No hay otro. Él se mostró. Él dio tu testimonio. Y dijo, así como a mí me va a pasar, así les va a pasar a ustedes. Pasarán procesos diferentes. Puede ser que te humillen, me ha pasado en el trabajo, o me ha pasado en muchos lugares, ser humillado, ser criticado, por ayudar a la gente. Entonces vos decís, ¿cómo es el tema? Así es el tema. Cuanto más te pones en Dios, más el enemigo se da contra tu familia. Pues saben que cuanto más le pisas la cola al diablo, cuanto más le decís, acá no tenés nada más que hacer, cuanto más acá vos no existís en este lugar, y cuanto más se levantan las cosas, más el reino avanza. Amén. Más la luz entra en tu casa. Más en tu trabajo, en los vecinos, en el compañero de trabajo, más entra el Señor cuando vos seguís caminando hacia adelante. Cuando más te metes, ¿vas a tener problemas? Sí. ¿Va a haber problemas? Sí, va a haber problemas. Yo te puedo predicar un evangelio live que no te va a pasar nunca nada. Que cuando vengan los problemas, no, Dios te va a agarrar y te va a sacar de ese lugar y no va a pasar nada. No, Dios te va a mostrar que ese camino que estamos transitando es para liberar, es para sanar. Es algo simple, muy simple. Si una persona te pasa por un problema de salud en tu casa, tus hijos, lo que Dios más te dio, lo que más duele, y pasa por una enfermedad y empezás a orar, ahí sentís que realmente la oración tiene poder. Cuando estás con un problema de finanzas que no tenés ni para comer, ahí te recordás quién es Dios. Y si Señor, ayúdame porque de acá no salgo. O cuando te pasa un accidente, pero dices, Señor, ayúdame. ¿Sabes por qué? Porque eso sabe el momento que Dios sabe que está. Que vos sabés que está. Pero Dios está siempre. En todos lados, en todo momento está el Señor. No es que solamente un momento cuando vos más te falta. Siempre está el Señor. Clama a mí, yo te responderé, hijo mío. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el Señor. Imagínense que le viene a decir a los fariseos, a los escribas, a todos los que estaban en el pueblo, le dice, mira, la vida de Sarepta de Sidón, ¿sabe por qué fue bendecida y prosperada? Porque Dios estuvo en el asunto y no fue a todo el pueblo, a todo el mundo, fue una persona de fe que le creyó a Dios y que lo obedeció. Porque aquellos que obedecen, se sujetan, tienen la bendición en sus casas. ¿Sabes por qué Naamán fue sanado y había muchos leprosos que no fueron sanados y Naamán sí? Porque Naamán, ser cabezón, ser soberbio, ser orgulloso, un día se le cayó todo eso, escuchó la voz del criado, escuchó la voz de Dios que estaba en el criado, obedeció y fue sanado. Así que Dios hace la forma en que Él quiere. Amén o amén. Amén. Por eso Dios en esta mañana lo que hace es hacerlo entender. Así como Jesús le hablaba al pueblo, y saben que no le hablaba a la gente que no conocía a Dios, le hablaba a todos los que conocían a Dios. Porque en la sinagoga que iba a salir a buscar a Dios, que se escuchaba las escrituras, que se impartió de un siervo. Sin embargo, cuando Él se puso que el reino del cercado, se pudrió todo. Cuando vos vas a andar en la casa y hablas de Dios,
y le haces un evangelio light, todo está aceptado y está todo bien. Cuando decís que hablas de responsabilidad y de sujeción de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, ya pasa a ser el malo de la película. Amén o no amén. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando en la familia, cuando el Espíritu Santo empieza a revelarse en la familia, las familias se empiezan a sanar, se empiezan a restaurar, se empiezan a liberar. El pueblo de Dios se empieza a multiplicar por gracia. Amén. Si hoy estás pasando por tristeza y por dolor, si hoy estás pasando por muchas cosas en tu vida que decís, ¿por qué a mí? El Señor te dice en esta mañana, que es bien clarito, dice, déjame estar en ese asunto. Déjame estar en ese problema, en esa crisis. Dame lugar a que yo esté en ese lugar. Porque al lado mío te vas a levantar y nadie te va a tocar. Porque eso es lo que tiran contra tu vida. ¿Sabes que mucha gente se levanta de temprano a orar al diablo para que tu vida no salga adelante? ¿Lo sabían? ¿Saben que hay muchas sinagogas de Satanás que están orando y clamando para que los cristianos se mueran? Que las iglesias se cierren. ¿Sabían? ¿Saben cuántas personas se juntan para que las personas les vayan mal? Muchas. Por eso predicamos un Dios vivo y verdadero. Amén. Al que nos cubre con su sangre poderosa. Amén. Aquel que cuando vos estás pasando por proceso y estás al lado tuyo diciendo, quédate tranquilo, estoy con vos. Amén. Yo te envío el ángel. Amén. A que te hable, a que te cuide, a que te guarde, hasta que te sostenga, a que te saque adelante. Ese es el ángel de Jehová. Es el Espíritu Santo que está orando en la vida de cada uno de nosotros, todos los días. Cuando vos estás durmiendo, ¿sabes quién te cuida a vos? El Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Él te cuida de todos lados, para que nada llegue a tu vida. Muchas veces pasan por situaciones de pesadilla, de sueños pesados. Señor, ¿por qué permite estas cosas? Porque está trabajando algo en esta alma. Porque el Espíritu vino a obrar y a hacernos estas cosas. El Señor siempre nos dice, habla conmigo. Dale lugar al Espíritu Santo, que por eso está el Espíritu Santo entre nuestro. Dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar a Dios para que Él obre en tu vida. Amén. Por eso vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor. Ese Espíritu que estaba en Jesús, que hoy está en nosotros, vino a cumplir un propósito en nosotros.